Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Vamos a seguir hablando del país, de lo que nos ocurre a los ecuatorianos y de lo que está pasando ahora mismo en las instituciones de nuestro país. Para lo cual tengo el gusto de saludar a David Chávez, sociólogo, docente universitario y analista político. David, gracias por venir a Pensamiento Crítico para hablar aquí cordialmente de lo que pasa, cordial y reflexivamente, por supuesto, de lo que pasa en el Ecuador. Los últimos acontecimientos que hemos vivido, como leyes económicas urgentes, el asunto de esta arremetida en contra de la Corte Constitucional, una consulta popular a cuestas, la violencia que no para y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo habrá que leer? ¿Cómo habrá que procesar en nuestro país estos elementos que están siendo parte de la agenda impuesta desde el Ejecutivo para que nosotros los ecuatorianos, día a día o semana a semana, nos enfrasquemos en esto y a rato nos olvidemos de lo que realmente nos pasa, por ejemplo, de lo que ocurre en la salud, de lo que ocurre en la educación, de lo que ocurre en la infraestructura? ¿Qué piensa el sociólogo, el analista? ¿Cómo lee esto que acabo de mencionar? Gracias, Fernando, y te agradezco muchísimo por la invitación. Yo creo que habría que empezar por cuestionar dos cosas que se suelen hacer mucho cuando se analiza lo que está pasando en el país. La primera, que es pensar que esto es un problema de una especie de orden natural, que así son las cosas, que nada se pudo hacer. Y por otro lado, pensar que son cuestiones fortuitas, que surgen de la nada y que surgen en este momento. Es decir, como que las leyes de Noboa, por ejemplo, y su pretensión autoritaria es producto de este momento, de los 2 últimos meses del gobierno de Noboa. Para mí es importantísimo volver a ver dos cosas fundamentales como respuestas a esto que a mí me parece problemático en la lectura que hacemos de la política. Lo primero es que esto es producto de un largo proceso, es decir, del proceso de los últimos 8 años, que tiene una forma ideológica clara, que es el anticorreísmo, y que tiene una forma de gestión política, que es la descorreización famosa. Este es un proceso orquestado, claro, que ha sido sistemático y que ha sido muy riguroso en los últimos años y nos ha llevado a esta situación. Es decir, si no hacemos esa conexión, es muy difícil analizar lo que está ocurriendo. Y lo otro, vinculado con eso, es que además hay actores claros y tienen un plan muy definido de qué es lo que quieren hacer, que en este caso sobre todo son las clases dominantes de este país que han decidido algo así como tomar venganza después de los 10 años del correísmo y reordenar todo el país en función de sus intereses y de su control político. Entonces, esos dos elementos me parecen fundamentales y no creo que es muy difícil leer la coyuntura actual. O sea, nada es ingenuo, ¿verdad? O sea, me estás diciendo que es planificado, que es orquestado. Pero yo preguntaría, ¿el correísmo cuánto papaya ha dado para esto, pues? El correísmo, ¿qué no ha hecho o qué no hizo bien durante los 10 años que gestionó la administración de este país? Porque tampoco vamos a decir que el correísmo ha sido perfecto. Y No, por quizás supuesto que un no. grave problema del correísmo es no asumir una autocrítica. No, sabes que yo ahí discrepo de esa visión en primer lugar. En primer lugar, porque no le puedes culpar al correísmo de lo que han hecho los anticorreístas. Pues. Es decir, los anticorreístas se plantearon descorreizar este país. Digo, quien no entendió que descorreizar este país era implantar un modelo autoritario, implantar un modelo neoliberal que desconstituía todos los avances en un Estado democrático, con políticas universales, con salud, con educación, con inversión pública. Quien no entendió que la descorreización es eso, o es muy ingenuo, o es muy tonto. Es decir, digamos, o digamos, O se tenía hace, otro tipo de o se hace. intereses, o se hace el tonto, porque tenía otro tipo de intereses y le interesa. Y ese es quizá, yo te soy muy honesto ahí, Fernando, para mí es uno de los aspectos más dolorosos y una de las tragedias últimas de lo que le ha pasado al país. Es porque a mucha gente no le importó que el país se destruya por recuperar sus grandes o pequeñas parcelas de poder en el Estado. Ese es el problema que está en el fondo. Digo, y eso además cubre un ancho arco de opciones, desde las élites y las clases dominantes hasta ciertos grupos de izquierdas. Y no les importó, o sea, en donde coincidieron, y por eso te digo que el problema es el anticorreísmo, en lo que coincidieron es en que no importaba hundir al país para recuperar
los espacios de poder que tenían en el Estado. Entonces, como te digo, la primera cosa, no le puedes cuestionar al correísmo lo que ha hecho el anticorreísmo, porque el correísmo no es responsable de eso. O sea, es decir, el anticorreísmo es el que ha orquestado este proceso. Y lo segundo es que yo creo que se puede decir que algunos aspectos del correísmo no acusa recibo, no tiene problemas, tiene un montón de defectos como todo movimiento político, indudablemente. Pero creo que eso de que no se hace autocrítica, pero bueno, es cierto, porque el correísmo todo el tiempo está tratando, puede equivocarse, como te digo, pero está tratando de reestructurar sus estrategias políticas, de sacar nuevos cuadros políticos, de dar nuevas respuestas. Para mí a veces se equivoca justamente porque en la lógica de la autocrítica toma decisiones que terminan perjudicándole. Pero además es el único actor político al que se le exige autocrítica. O sea, yo veo otra vez en el amplio espectro. No es el desde la único derecha. actor, obviamente. No es el Claro, único es que no es actor. el único, es un actor central de la política. Mira, David, pero hay que ser honestos. El correísmo no es una revolución. Ah, no, O sea, O sea, en el sentido clásico, no han habido digamos. asuntos estructurales. Si podemos ver, ha habido obra pública, ha habido asuntos de tipo social, ha habido corrupción, se dice, y se abunda en No, eso. hay casos evidentes de que sí. ¿Verdad? Pero hay que ser honestos. O sea, la revolución ciudadana no es una revolución social, no es una revolución estructural. ¿Qué sé? Es un remozamiento del propio capitalismo, De acuerdo, Fernando, pero- es alguna cosa parecida, pero tenemos que ser honestos. No hay revolución. ¿Qué es la revolución para nosotros? ¿O qué ha sido, David, para nosotros la Estoy revolución? completamente de acuerdo con eso, pero digamos revolución social en el sentido clásico, pero dime, ¿dónde hay condiciones para una revolución social de corte socialista en el mundo en este momento? Estamos en otra dinámica, ¿no? Es que no las hay, claro, es decir, yo suelo decir sobre esto, Pero a lo Fernando, mejor se pudo hacer algo más, David. creo que sí, o sea, creo que se pudo avanzar, Hubo recursos, creo que se pudo hubo avanzar en apoyo, otros hubo todo temas. ese tipo de cosas. No, claro, es el fenómeno político. Hay que partir de ahí. Es que, y sobre todo en el campo de la izquierda, cuando valoramos el correísmo, yo te soy honesto, nos falta mucho de honestidad intelectual primero y de generosidad en la crítica al correísmo. O sea, las izquierdas que nunca llegaron a tener la hegemonía política y nunca llegaron a desarrollar la gestión política que desarrolló el correísmo en el ánimo de generar mayor equidad social, más redistribución, etcétera, intentan darle lecciones al correísmo desde un pedestal de superioridad moral, intelectual y política. Entonces ahí tienes un problema. Creo que bajarse un poco de ahí y ser duros, criticarles, etcétera, parece que está bien, pero además porque creo que si no hacemos ese acto de generosidad y honestidad política, las Asumir izquierdas vamos a ser asumir arrasadas responsabilidades, ¿no? por la derecha autoritaria que se está imponiendo en el Ecuador. O sea, si no hay otros actores políticos que reivindiquen el modelo económico y social, ojo, eso no significa reivindicar ni los casos de corrupción, ni los casos penales o delictivos que puedan haber tenido miembros del correísmo. Eso es otro problema que hay que condenar y tenemos que condenarlo todos. Pero si no reivindicamos en los sectores democráticos, de izquierdas, etcétera, el modelo social y político que significó el correísmo, más allá inclusive del correísmo, si quieres, me parece que es muy difícil plantearle una alternativa al país. O sea, creo que simplemente vamos a tener lo mismo. Pero bueno, sobre el otro, lo que te decía es, o sea, yo creo que en las posiciones de izquierdas tenemos que hacer un ejercicio también de honestidad, en saber hasta dónde están nuestras posibilidades históricas en este momento, ¿no? Porque a veces, claro, si cerramos la discusión desde nuestros esquemas un poco convencionales y clásicos, digamos, juzgamos a los procesos políticos y los miramos por sobre el hombro a los procesos políticos de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI y los minimizamos, creo que no somos justos en la valoración de ese fenómeno. Es decir, la izquierda nunca estuvo en el poder en este país. Lo más cercano que hemos tenido a un gobierno de izquierda, en el caso ecuatoriano, es la Revolución Ciudadana. Que pudieron ser más radicales, por ejemplo, en el tema agrario, yo creo que sí. Pudieron haber tenido un proceso de reforma agraria un poco más, bueno, más radical. No hicieron nada sobre eso, por ejemplo. Pero que eso no significa desconocer lo otro. O sea, los grandes avances que tuvieron en darle institucionalidad al Estado, en darle cierta forma. David, y el asunto del deterioro que se dio, y eso es cierto, del tejido social, de desarticular muchas organizaciones. El problema que hubo con el sector indígena, por ejemplo. Sí, pero creo que, o sea, para mí me parece cuestionable los conflictos que hubo en ese sentido. Pero otra cosa que tenemos que hacer es dejar de discutir sobre mitos, o sea, y sobre leyendas urbanas. El correísmo no desmanteló el movimiento indígena y las organizaciones sociales, se desmantelaron solitas, Fernando. El movimiento indígena, cuando se mete en la aventura con Lucio Gutiérrez,
sale muy mal parado de eso. Hasta ahora no logra recuperarse de la crisis que se inició en ese momento. ¿Ves lo que te decía? Autocrítica, vamos a autocriticarnos, pero todos, no solo el correísmo. Pues el movimiento indígena tomó decisiones equivocadas en cierto momento que le costaron muy caro y como te digo, hasta ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Pero eso fue, Correa estaba en Bélgica estudiando su maestría, o sea, no tenía nada que ver con la debacle que se vino después de esa aventura que tuvieron con Lucio Gutiérrez. O sea, no me dejarás mentir, cuando llega Correa, la CONAIE estaba muy, muy debilitada. Intentó recomponerse, el FUD no llamaba a nadie, más bien es curioso, en el momento de la tensión con el correísmo, el FUD logra Y aparece reconstituir. la CUT, pero David, No, de acuerdo, es que te digo, a ver, eso me pareció un error. Es que si vamos por ahí, yo no te voy a ni siquiera discutir. O sea, eso era un error. O sea, me parece que debieron haber negociado con el FUD, con el Correa, pero de todas maneras, lo que digo, le damos demasiada importancia, o sea, o más bien, atribuimos causas sobre problemas que no existen. O sea, el correísmo se pudo haber equivocado, pero eso no significa que el correísmo golpea a las organizaciones. El FUD venía de años de no tener ninguna posibilidad, pero más bien, como te digo, y recordarás, el FUD en los años del correísmo empieza a recomponer un poco su figura y a volver a convocar a ciertos sectores sociales y a volver a liderar la movilización social en la tensión con el correísmo. David, vamos avanzando. Estamos conversando con David Chávez, sociólogo, académico y analista político. Pero el Ecuador se merece este clivaje de estar hablando entre correísmo y anticorreísmo, mientras, ¿por qué no hay otras instancias en que puedan dar respuesta a lo que ahora mismo pasa en el país? Pero en principio eso no es necesariamente negativo. O sea, la polarización no es una cuestión absoluta, digamos, en términos de es totalmente negativo, es totalmente positivo. La ventaja de esto es que te pone a dos grandes opciones políticas que representan al final posturas de derechas y de izquierdas. O sea, la división correísmo-anticorreísmo es la forma concreta que en el contexto ecuatoriano adquiere esa disyuntiva entre un modelo más de derechas y un modelo más de izquierdas, con todas las impurezas ideológicas que eso supone. O sea, es decir, ahí pasa de todo, digamos, en ambos bandos, ¿no? Entonces vas a tener posiciones de derecha muy extremas, posiciones un poco más liberales, e igual vas a tener posiciones de izquierda radicales o posiciones de izquierda muy moderadas en el campo del correísmo. Entonces, con toda esa heterogeneidad y con todas esas impurezas ideológicas, pero resulta muy interesante que el país tenga dos grandes opciones, y en la última elección eso quedó clarísimo, son las dos grandes opciones políticas de la mayoría de la sociedad, ¿no? A mí me parece, te soy honesto, un ejercicio inútil aquello de la tercera vía, de no sé qué, porque la sociedad está, o sea, no es una polarización entre Correa y un grupo y Noboa y otro grupo, es una polarización en la sociedad, o sea, esta cisura, esta escisión que existe políticamente, ¿Tú crees que está la dada en sociedad la se sociedad, lee en ese clivaje? por supuesto, absolutamente. Pocas veces, diría yo, que en la sociedad ecuatoriana se puede ver una politización tan alta, ¿no? Una ideologización tan alta. No en el sentido clásico de una ideologización intelectual que uno se ubica claramente donde está, no. Mucha gente te va a decir yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero todos sabemos que cuando alguien te dice eso, eh, usualmente está ubicado a la derecha. Es más en los valores más inmediatos, en las prácticas más inmediatas, donde la gente está construyendo identidades políticas muy fuertes. ¿No te podrías explicar el triunfo del anticorreísmo de derechas sin una identidad política muy fuerte? O sea, el anticorreísmo de derechas no tiene nada. O sea, no tienen gestión, no tienen grandes líderes. No puedes decir que Daniel Noboa es un gran líder. Le han construido la imagen de que es un gran líder, pero es alguien más bien con muy con muy modestas capacidades. No tienen un proyecto, no tienen nada. O sea, lo que han logrado construir es una muy poderosa imagen, una muy poderosa identidad política en torno a Daniel Noboa, que ya viene de antes además, ¿no? Pero es porque la gente se identifica con esto, la defensa del capitalismo, la defensa de valores conservadores, la defensa de los empresarios, el autoidentificarse y autopercibirse como Y empresario. dos elementos, ¿no? El estado de propaganda que maneja el gobierno y también una sociedad atemorizada, el miedo, Sí, sí, que sí. es otro elemento. Con ese contexto, valió el contexto, David. Ahora mismo, entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos leer de lo que está pasando en el Ecuador con todo lo que en estos 3 meses
del periodo de 4 años y sumado ya 21 meses del gobierno de Noboa. ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos pensar? ¿Hacia dónde apunta? Tú decías que nada es ingenuo, que nada es que aparece al azar, sino todo está uno poco programado. Y muchos dicen programado no solamente interiormente, sino exteriormente, incluso fuera de las fronteras del país. Sí, mira, a ver, el proceso que viene, lo primero, retomando lo que decía inicialmente, el proceso que viene dándose desde hace varios años tiene que ver, en principio y fundamentalmente, con una dinámica que se dio como en 3 etapas, que me parece muy interesante para pensarlo así en la sociedad ecuatoriana. Me parece que la derechización, que ya no es solo derechización, ¿no? Que en realidad es una fascistización de la sociedad ecuatoriana, empezó en la sociedad, es decir, empezó en estas identidades de las que hablábamos, ¿no? Gracias a los medios de comunicación, gracias a la estrategia de Moreno, de la descorreización, etcétera, fue creciendo y se fue expandiendo en la sociedad. A mí me parece que el punto de arranque de esto son las marchas de las banderas negras de 2015. Ese es un primer momento en donde ya ves que hay una identidad de defensa conservadora de la propiedad privada, etcétera, que se vuelve muy fuerte, ¿no? De paso, a propósito de la autocrítica, no olvides que el FUD, la CONAIE, marchaban, ponían comunicados conjuntos con la gente de las banderas negras en ese momento. Entonces, empieza ahí, empieza progresivamente. Muchos de los valores que ahora ves que son mayoritarios en la sociedad ya se veían en ese momento cuando apareció lo de las banderas negras. Son el primer momento en donde esto empieza a expandirse en la sociedad. O sea, la gente empieza a sentir, primero, el rechazo al correísmo, no tanto por la corrupción y el autoritarismo, que eso, insisto, puede ser cuestionable. Ahora vemos que esa misma gente aplaude a Noboa, en donde hay casos igual de corrupción y de autoritarismo y todo lo que quieras. Era el rechazo al contenido de clase y a la condición de modelo político que representaba el correísmo. Inclusive un rechazo, como te digo, hasta de clase al correísmo, que se ha ido acentrando cada vez más. Hay un segundo momento que es el que empieza con el tristemente célebre Trujillo y demás, que es en cambio una derechización y una configuración de un Estado autoritario que responde a estas nuevas demandas de la sociedad. Estas demandas de autoritarismo que empiezan a aparecer en la sociedad son respondidas con el Estado autoritario que se empieza a instaurar desde la época de Trujillo. O sea, el Trujillato supone una estrategia de tierra arrasada de la institucionalidad democrática del país, ¿no? O sea, tierra arrasada. O sea, en lugar de ajustar lo que estaba mal, de ampliar la posibilidad democrática, fue tomémonos los poderes, pongamos a la gente que queremos y construyamos todo un aparato de persecución política. Esa es una de las grandes deudas que tiene este país. O sea, como todo el mundo estaba feliz porque perseguían a los correístas, nadie salió a decir, señores, la persecución, no importa si son correístas o no, la persecución, el uso de Fiscalía, Contraloría, el Tribunal Electoral, el contencioso electoral, todo, solo la Federación Ecuatoriana de Fútbol les faltaba. El uso de todo este aparato institucional para perseguir a un sector político va a terminar devastando la democracia. Entonces, ese es el segundo momento. O sea, el Estado se fue configurando como un Estado autoritario. Para mí es muy importante tener en cuenta esto. No son gobiernos, Noboa no es solamente un gobierno autoritario, un régimen autoritario, construyeron un Estado autoritario. David, o sea, Noboa diríamos, de acuerdo a tu relato, que es el tercer momento. Exacto. Y cosechando los dos momentos anteriores. Exactamente, no lo podría decir mejor yo. Esa es mi lectura. Noboa es el mejor resultado de la descorreización de este país. Pero ¿cuál es su valor agregado? Que él ha logrado, o sea, primero, es ya no un gobierno débil, sino un gobierno fuerte que logra condensar toda esta dinámica autoritaria en la sociedad, tiene base popular, logra convertirse, es que ese es un fenómeno muy curioso, como te decía. Acá la fascistización y la vocación autoritaria se inició primero en la sociedad. La sociedad venía demandando un liderazgo autoritario. Primero, claro, las élites de este país se dedicaron a reestructurar todo el Estado para volverlo un Estado autoritario que podían controlar directamente y que podían ejercer desde ahí su política antidemocrática y autoritaria. De paso, las élites en eso no se pierden. Las élites sabían que esa era la única vía para poder derrotar al correísmo, consolidar un Estado autoritario. Y claro, Noboa se convierte en cambio, o sea, digamos, la sociedad, ciertos sectores de las élites, en fin, venían buscando un liderazgo autoritario que no lograban encontrar. O sea, Moreno no fue eso, Lasso ni de chiste,
Y curiosamente parece que Noboa, al menos por este momento, Noboa ha logrado ocupar ese espacio y se ha convertido en el líder político que logra condensar esa vocación autoritaria que está en el O sea, Estado, en la es un sociedad. tornillo clave este rato el señor Novoa dentro de ese andamiaje que tú, y transversal que tú planteas. Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué significa para la sociedad como tal? Esa sociedad que no está necesariamente anclada en lo que tú decías de la derechización, y una sociedad que piensa todavía en los derechos, que piensa todavía en las libertades. Mira, yo sigo insistiendo en eso de que más allá de que la última elección sí nos dejó ver que hay una vocación un poco más mayoritaria, digamos, en favor del autoritarismo. Eso es evidente. Para mí ese es el problema fundamental. Tenemos una sociedad con una vocación mayoritariamente autoritaria, o mayoritaria, o que es autoritaria de modo mayoritario. Sin embargo, no hay que perder de vista que el resto de la sociedad, o sea, en esta lógica que hemos tenido en los últimos años de una sociedad casi, casi dividida en dos, casi, casi dividida en 50-50 entre correísmo y anticorreísmo, etcétera. Me parece que el resto de la sociedad está defendiendo el respeto a los derechos, el respeto a la democracia, etcétera, etcétera. Pero eso pasa por reconstituir las posibilidades de una alternativa política en ese sector. Es decir, hay que y volver a ganar la conciencia de la mayoría de la población en la sociedad. Es decir, existe una oposición articulada o en camino de articularse, en el sentido literal del término, una oposición propositiva y confrontativa, si tú quieres, en un momento determinado. Mira, yo creo que con problemas, pero existen, porque ese es otro de los mitos fundacionales de no hay oposición, siempre se dice lo mismo, ¿no? Y es curioso porque sobre todo eso, porque como todo en este país, eso sobre todo está dirigido a la Revolución Ciudadana, ¿no? Cuando la Revolución Ciudadana baja los decibeles, yo creo que muchas veces lo hace estratégicamente, ¿no? Trata de lograr acuerdos de gobernabilidad, lo que sea. No, pues se vendió, no hay oposición. Y cuando la Revolución Ciudadana empieza a confrontar, no, es una oposición intransigente que no dialoga, entonces es una locura, es como no podemos quedar, no hay a qué quedar, digamos. A mí me parece que con las dificultades que están teniendo, porque obviamente la Revolución Ciudadana está afrontando una crisis, no me parece tan grave como alguna gente la quiere ver, pero tienen una crisis, tienen problemas internos, etcétera, y están siendo asediados como han sido asediados durante todos estos años. Entonces me parece que con todas esas dificultades, sin embargo, y sobre todo en la Asamblea Nacional, logran ejercer una acción política de oposición. Y voy a poner el ejemplo que me parece más cercano en este momento, que es lo de haberlo ubicado como un tema central de la agenda mediática a trancas y a barrancas, porque esto es difícil de hacer en el estado de propaganda, como vos decías. Lograron ubicar el tema de la crisis de salud. Es decir, eso en buena medida fue producto del trabajo que los asambleístas de la RC venían haciendo para eso. Del otro lado, en cambio, en lo que podríamos llamar más bien la oposición social, acabamos de ver lo que el movimiento indígena, la facción más cercana a Leonidas Issa y demás, ha logrado posicionar por la persecución que acaban de descubrir de la que eran objeto los dirigentes del movimiento indígena. Entonces creo que hay una oposición. El problema es que, como siempre en política, es un problema de poder en donde hay una gran asimetría. O sea, el nivel de concentración de poder político que ahora detenta Noboa es algo que no habíamos visto, de poder en general, no solo político, es algo que no habíamos visto nunca en el Ecuador. David, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es no tu diagnóstico ni tu pronóstico, sino tu lectura? ¿Qué va a pasar? Porque esta semana comienzan ya las audiencias públicas respecto a las demandas de inconstitucionalidad, ¿sí? Hay 3 días, 3 audiencias va a haber de estas leyes que han sido impugnadas. Hay como 50 y pico, de las cuales han sido creo que 36 admitidas por la Corte Constitucional. ¿Cuál es el futuro? Pues los rostros de los jueces ya más o menos han sido familiarizados, y un sinnúmero. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de este país? ¿Tú de pronto piensas que la Corte caerá en el terror y en el miedo y podrá retroceder en lo que hasta ahora ha hecho en materia de estas leyes? O sea, es una posibilidad y ni siquiera voy a señalar a los jueces por eso. Es decir, todos deberíamos ponernos en el lugar de los jueces. Los jueces son académicos, profesores universitarios, gente que hace el ejercicio del derecho, no tienen nada más frente al descomunal poder que representa Daniel Noboa y que además lo ha hecho saber. O sea, es decir, el acoso y el asedio al que ha sometido a la Corte Constitucional, que son estas clásicas estrategias autoritarias, cuestionables siempre, digamos, ¿no? En cualquier contexto, quiero decir, en cualquier gobierno.
que es lo de acosarles hasta con que les van a desalojar del edificio, que son juegos, ¿no? Después es, no, Y la reculamos de la Contraloría también está decisión, ahora ya. lanzarles la Contraloría encima. Pero es lo que te decía, a veces nos cuesta conectar las cosas, ¿no? Pero eso viene operando desde hace tiempo. O sea, desde hace tiempo, ¿recuerdas cuando había jueces que tomaban decisiones en contra de Diana Salazar? Inmediatamente venía Allanaban. encima todo el aparato judicial, Contraloría, todo el mundo encima, y los medios de comunicación, encima de los jueces que decidían medio salirse del omnímodo poder que representaba Diana Salazar. Entonces, lo que Novoa está haciendo ahora es utilizando todo ese poder que ya estaba instalado antes de que él llegue. Y me parece que ahí es muy difícil la situación de O los sea que el jueces. gobierno podrá enderezar esa pata coja que decía un asambleísta a su Sí, favor, un por supuesto. asambleísta que se resintió porque le dijeron fascista, pero cada vez que abre la boca no hace otra cosa más que decir, decir y utilizar ideas fascistas. Efectivamente, o sea, yo creo que van a apuntar con todo a tratar de doblegar a la Corte Constitucional. Lo lógico es, Fernando, creo que para quienes medianamente hemos visto qué es lo que se aprobó en esas leyes, sabemos que no hay que ser especialista en derecho constitucional para saber que esas leyes son inconstitucionales, que no pueden pasar, que lo lógico es que la Corte detenga las inconstitucionalidades que representan esas leyes. Si la pata coja se corrige a favor del gobierno y tienen ya la consulta popular presentada, con el aval o sin el aval de la Corte, podría seguir el curso y creo que el 14 de diciembre dice el señor Novoa que va a llamar a consulta popular. Hay que ver cómo salen de esta coyuntura, porque yo, digamos, en el plano de las hipótesis, no he visto mediciones todavía, no sé si alguien ya hizo mediciones, creo que no, hasta donde yo he visto, pero habría que ver cómo queda el respaldo de Noboa después de esto, porque mi impresión es que queda algo lesionado el respaldo de Noboa. Creo que no, creo que todo este juego de mostrar su fuerza y demás puede haberle minado el respaldo popular. Si eso es así, supongo yo que el gobierno va a cambiar un poco la estrategia. Sin embargo, todavía hay que tomarlo con pinzas porque estas cosas, tal como está la sociedad ecuatoriana, pueden más bien fortalecerlo, es decir, mostrarse autoritario, ¿no? Generar una acción de ese tipo puede más bien sumarle apoyos. Pero me parece que con la Corte Constitucional quizá no salga muy bien parado, pero la presión y demás seguirán, y entonces habrá que ver hasta dónde se animan a lanzar la consulta popular. Siempre cabe una posibilidad, Fernando. Eso ha sido como un ciclo, ¿no? Con todos. Pasó con Moreno, pasó con Lazo y podría eventualmente pasar con Noboa, aunque me parece que Noboa ha logrado sostenerlo más tiempo. Pero después de un gran respaldo han tenido un declive muy fuerte, ¿no? Entonces podría pasarle a Noboa. Además me parece que hay otras cosas como la crisis de salud, como la inseguridad. O sea, por más que nos traten de decir la idiotez de que es culpa de la Corte Constitucional el que terminemos con el año más violento de la historia en este 2025, eso puede cambiar un poco la perspectiva de la gente. Y hay otro elemento que, si es que, insisto, porque ya me quedó clavado la pata coja del asambleísta, también ellos también tienen cogido, creo que de las 2 o 3 patas o 4 patas, la fiscalía, que quieren Claro. poner un fiscal, el Consejo de la Judicatura, que ahora mismo está en ese trámite, y tienen a 2 instituciones que son realmente que le hacen la veña, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, hay un copamiento dentro de la institucionalidad de David. Sí, absoluto. O sea, es decir, como te decía, no, difícilmente es pues, posible identificar en el Ecuador un caso de concentración de poder como el que representa Noboa. O sea, porque además hay una cuestión que es clave, ¿no? O sea, la concentración de poder que tiene Noboa tiene dos características. Primero, es una concentración autoritaria. ¿No? Es decir, porque pues puedes tener lo que pasa con el correísmo, que también se le cuestiona y todo, ¿no? Puedes tener un control de las máximas instancias del Estado de gente afín o gente del partido. Pero una cosa es que eso corresponda a una estructura completamente autoritaria, esto que hemos visto, ¿no? Que puedas utilizar todo el aparato del Estado para la persecución política y que además rompas el orden democrático. O sea, eso me parece que ahí hay ciertas diferencias que hay que tener en cuenta, ¿no? Es lo que está ocurriendo. O sea, Noboa utiliza esto para echarse, para echarse encima, o más bien para echarse abajo
la Constitución, o sea, es lo que quieren, o sea, además están buscando, porque en clave democrática, si la Constitución no les sirve, lo lógico sería llamar a una asamblea constituyente, plantearse una nueva constitución que les quepa más a las élites de este país al estilo de la Constitución del 98. Pero no quieren hacer eso, quieren echarse abajo la Constitución utilizando subterfugios y bypaseando un poco la democracia, ¿no? Y lo otro es que además tienen una concentración de otros poderes, y eso es lo dramático. O sea, tienen la concentración del poder económico, el poder mediático, el poder ideológico, si quieres, de la sociedad. Entonces es difícil pensar en un periodo de la historia Y ecuatoriana el que haya poder sido de la similar. fuerza, ¿no? De las Ah, no, armas. por supuesto, el poder. Estos últimos gobiernos han sido gobiernos que se han sostenido en la fuerza de los aparatos represivos Y del a ratos Estado. hasta el poder de los púlpitos, dicen. ¿Ah? Sí, 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 hemos visto a líderes de la iglesia apoyando cualquier tipo de medidas autoritarias de Novoa. Y ese es el problema. O sea, es Y el decir, poder de afuera. no, claro, además está el poder de la embajada y demás. Y yo creo que lo otro es que, o sea, inclusive hay que pensar, ¿no? En qué medida Novoa es el que realmente gobierna, porque en el plano económico nos está gobernando el Fondo Monetario Internacional a la vieja usanza de los años 90. O sea, son ellos los que están definiendo qué es lo que hay que hacer. Novoa es casi un operador autoritario de ese tipo de políticas, ¿no? Podríamos, para terminar, David, decir que el llamado, que a mí no me gusta para nada, socialismo del siglo XXI, terminó su proceso y ahora estamos en un proceso, mejor dicho, de la derecha, de ultraderecha y del fascismo del siglo XXI. Sí, yo creo que sí. O sea, para usar la misma lógica, uno podría decir que estamos frente al fascismo del siglo XXI y Daniel Noboa es la representación ecuatoriana, la versión ecuatoriana de Con machete de en esta mano, oleada neofascista. con machete en Sí, mano. sí, sí, como aquella foto infame con Milei. Además, Noboa suele ser medio salado. Se fue en Argentina en la peor semana de Milei, cuando le están reventando unos escándalos de corrupción terribles, a tomarse la foto. Bueno, que ni siquiera es una foto, parece que es una foto generada con inteligencia artificial. Pero evidentemente sí, hay una oleada muy fuerte de neofascismo en el mundo y en América Latina como respuesta precisamente a los avances del socialismo del siglo XXI. Me parece que apareció esto, ¿no? Entonces, la gran disyuntiva ahora es cómo se reconstituye una posibilidad democrática, popular y demás en nuestros países, pero no tanto como alternativa, es cómo enfrentar el avance del neofascismo. Terminamos con esto, o sea, siempre condenaremos el intervencionismo, la violencia, por ejemplo, de la que se está hablando que puede llegar a Venezuela, ya con gente que está cerca, está en el Caribe, dicen. Pero eso hay que condenarlo, y creo que lo condenan los gobiernos y los pueblos democráticos y libres. Pero eso de decirlo públicamente a Maduro, amigo, compañero, buena gente, todo eso, ¿tiene sentido? O sea, tiene sentido porque porque siempre, sobre todo en el caso de Correa, que es el que suele decir eso, siempre ha visto a los líderes chavistas como compañeros de ruta. Eso no significa defender el modelo. E inclusive hay que ser cuidadosos. Lo que pasa es que lo que te decía de inicio, la lógica del anti, ¿no? Del anticorreísmo, el antichavismo, el antisocialismo del siglo XXI es tan fuerte que nos lleva a perder de vista cosas como que Venezuela es un país bloqueado. O sea, nadie dice es el modelo a seguir, a pesar de que habría que ver los indicadores, porque además como la derecha logra hacer tan bien su trabajo en cuanto a la propaganda sobre Venezuela, nos quedamos con la Venezuela del 2014, pues, que era la que vivía una crisis desatada terrible cuando todo el mundo salió de ahí, cuando teníamos millones de gente migrando. Pero si miras los datos de cómo está Venezuela ahora, la historia es otra. O sea, si comparas al Ecuador solo crecimiento económico y seguridad, Venezuela está unos indicadores muy por encima de lo que tiene el Ecuador. Venezuela está creciendo, un cálculo, no recuerdo, creo que el cálculo de crecimiento este año es 8%, 10%. Entonces, claro, un debate más serio es también equilibrar, es decir, a mí no me gusta que Maduro no haya mostrado las actas de la última elección, por ejemplo, creo que eso no es democrático, creo que así no se puede hacer, la izquierda no puede defender ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo con eso. Pero es necesaria una discusión mucho más matizada, quiero decir, porque si no es el blanco y negro, ¿no? Es Venezuela o no Venezuela, y ahí se Y vuelve decirlo problemática que la discusión. eso de que los Estados Unidos defienden la democracia, pero ahora mismo está defendiendo una masacre y una hambruna en Gaza, por decir algo. Y yo no sé si el Exactamente. señor Netanyahu sea democrático, ¿no? Exactamente. Pero claro, es la realpolitik, como dicen, ¿no? Es ahí donde ves que la democracia puede servir para, o sea, el discurso de la democracia puede servir para atacar unos regímenes,
pero cuando son los aliados, entonces no hay ningún problema. Lo que puede haber hecho Maduro, cuestionable y todo, no tiene punto de comparación con lo que están haciendo en Gaza. En todo caso, la solidaridad para el pueblo venezolano, por supuesto, más allá claro, de por Maduro y supuesto. todo lo demás. Por supuesto. David, muchas gracias por haber venido a Pensamiento Un gusto, Crítico aquí en Fernando. Utopía Comunicaciones, hablando, conversando sobre lo que pasa en el Ecuador y analizando y reflexionando qué puede ocurrir en los próximos días y en un futuro próximo. Gracias, David, muy amables. Rogamos a ustedes, pedimos cordialmente que compartan este diálogo, que nos den like y se suscriban a Utopía Comunicaciones en YouTube. No cuesta nada. Para nosotros vale mucho. Muy amable, David. Señoras y señores, hasta la próxima.